Estamos enlazadas con Claudia Cornejo, ella es ministra de Comercio Exterior y Turismo, para comentar estas medidas preventivas que ayer anunció la ministra Mazzetti. Por cierto, el turismo con estas medidas va a ser nuevamente, una vez más, el sector quizá más golpeado, porque las restricciones en el norte son mucho más fuertes. Y recordemos la cantidad de personas que viajan al norte para pasar estas fiestas. Ministra, muy buenos días. Muchas gracias por estar en Buenos Días, Perú. Yo quería preguntarle inicialmente si estas medidas tienen que ver con la alerta de la OMS por esta variante de virus en el Reino Unido, o es que aquí ya se ha estudiado con claridad que hay una tendencia de aumentos de contagios. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de ayer en Consejo de Ministros Extraordinarios hemos estado trabajando durante todo el día haciendo una evaluación de distintos criterios de manera conjunta con varios ministerios, de tal forma que en horas de la noche estuvimos anunciando algunas medidas adicionales que responden justamente a estos criterios que mencionábamos, como por ejemplo la ocupación que se está dando de las camas UCI en ciertas regiones, que lo que nos hacen es tomar estas medidas de carácter preventivo, sobre todo en regiones de la costa norte, para poder justamente no llegar a los niveles en los cuales nos encontramos lamentables de hace algunos meses. Y en ese sentido es que se ha trabajado de manera coordinada, repito, justamente para poder tomar estas medidas que van a ir desde el día de hoy hasta el 4 de enero inclusive. ¿Y qué se va a hacer específicamente durante este tiempo? Porque hay que recordar que al inicio de la pandemia, cuando no habían suficientes camas UCI, cuando no había suficiente oxígeno, pues se empezó a hacer campañas agresivas de compra, incluso se financiaba investigaciones para que puedan haber los respiradores, ¿no? ¿Eso mismo se va a hacer en esta nueva etapa, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran los hospitales? Sí, justamente de lo que se trata gran parte de estas medidas, Pamela, tiene que ver con intentar no generar mayor estrés en el sistema sanitario de estas regiones. Como ustedes saben, hemos visto ligeros incrementos en el caso de Tumbes, en el caso de Piura, en menor medida ciertamente en La Libertad y en Lima. Sin embargo, lo que queremos es no llegar a ese nivel de estrés en el sistema sanitario, en las instalaciones, como bien tú dices, y de esta forma, sabiendo que a veces la ciudadanía, por costumbre, en esta época de fiestas navideñas y antes de Año Nuevo, tenemos la tendencia a poder salir un poco más, es que se están tomando estas medidas. Sin embargo, como bien ha dicho ayer la ministra de Salud, lo más importante es el autocuidado, que tomemos conciencia que no estamos en una situación normal en el mundo y en el Perú, y que en estas fiestas tenemos que ser particularmente cuidadosos, tratar de mantenernos, dentro de nuestra familia nuclear o con las personas con las cuales compartimos el hogar, y tratar pues de tener evidentemente muchísimo cuidado con los adultos mayores. Yo sé que va a ser una Navidad diferente y vamos a recibir el próximo año de manera distinta, pero creemos que tenemos que ser muy cuidadosos en estas semanas justamente para poder evitar tener mayores problemas en el 2021. Ministra, me imagino también que en este consejo extraordinario que han tenido se ha discutido la compra o los acuerdos de las vacunas con los diferentes laboratorios. Si bien ayer la primera ministra y la canciller han dado cuenta ante el Congreso de la República, es necesario poder informar con mayor claridad a la población de cuáles son los avances con los diferentes laboratorios, teniendo en cuenta que Colombia, Chile ya cerraron sus acuerdos, ya van a comenzar sus campañas de vacunación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Te agradezco la pregunta porque en efecto el día de ayer tanto la Premier como la Canciller han tenido una sesión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso bastante extensa, donde se ha tocado este tema en particular con justamente los congresistas. Y evidentemente lo que entendemos es que la naturaleza de las negociaciones es de carácter reservado. Entonces eso de alguna manera impide dar por el momento mayores datos específicos, pero lo que sí quisiera ratificar es que ahorita
la Canciller, el Ministerio de Salud, la Premier inclusive, están teniendo jornadas muy intensas de trabajo justamente porque entendemos la prioridad que tiene esta materia para toda la población. Esperemos pues que pronto se puedan dar buenas noticias, pero como les mencionaba, debido al carácter reservado de estas negociaciones, por su naturaleza, es que no se puede dar mayores detalles en estos momentos. Sí, ministra, hay una preocupación muy grande por parte de algunos peruanos que, por ejemplo, habían viajado al extranjero o tenían pensado regresar a nuestro país justamente por fiestas, ¿no? Y este cierre de fronteras, este cierre en el aeropuerto, los ha sorprendido. Hay que recordar que al inicio de la pandemia hubo ciertas ayudas, cierto financiamiento que se le dio justamente a los peruanos que se quedaron varados. ¿Algo de eso va a ocurrir en esta oportunidad? ¿Qué se les puede decir a ellos? Miren, justamente como ustedes imaginarán, este tipo de medidas no son fáciles, pero digamos en momentos críticos como lo que está pasando el mundo y nuestro país, son necesarias. Nosotros hemos visto como gobierno que la prioridad es el cuidado de la salud de los ciudadanos. Por supuesto, también la reactivación económica es importante. Sin embargo, en este caso, y en vista de las noticias que llegaron, como ustedes saben, desde Reino Unido y de Europa, es que se han tomado ciertas medidas restrictivas con respecto de los vuelos de Europa hasta el 4 de enero. Efectivamente, entendemos que va a haber casos particulares de personas, de peruanos o residentes que tenían pensado regresar al Perú. Esos casos probablemente los vamos a atender puntualmente vía nuestros consulados, como ya se ha venido haciendo durante los meses anteriores, porque entiendo yo que obviamente hay ciertas planificaciones de viajes que se van a ver interrumpidas. Y para eso, por supuesto, que nuestros ciudadanos o residentes pueden contactarse con los consulados que tenemos en Europa, quienes tienen ya amplia experiencia manejando este tipo de situaciones y oportunamente las vamos a estar resolviendo como se ha venido haciendo con la Cancillería y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero evidentemente resaltar que este tipo de medidas son medidas de carácter extraordinarias, pero importantes tomar justamente priorizando la salud de todos y todas las peruanas, ¿no? Esto para vuelos directos, ¿no? Porque igual si alguien viene desde Europa a través de Nueva York, Miami, Atlanta, igual pueden encontrar una ruta de regreso. Agradezco la pregunta, Mabel, porque efectivamente recordar que para ingresar a nuestro país todas las personas tienen que contar con la prueba molecular negativa, independientemente desde dónde se estén embarcando, ya sea por escalas, etcétera, tienen que entrar con la prueba molecular negativa. Esa medida se mantiene, esa medida no se va a, digamos, quitar, al menos en un futuro próximo, bastante largo, diría yo, porque es una manera también de protegernos. Entonces, por el momento se ha tomado la previsión de los vuelos que tienen que ver con origen Reino Unido y con origen Europa, pero por supuesto que nosotros estamos en un constante monitoreo para ver justamente qué está pasando con los otros países. Y también ayer una de las medidas que se ha tomado es el fortalecimiento de la frontera norte, que también es un tema importante, justamente pensando en las restricciones adicionales que se están tomando con las regiones de la costa norte de nuestro país. Ahora, el turismo, el sector turismo se estaba reactivando poco a poco, ¿no? Algunos destinos ya estaban recibiendo, sobre todo, turistas nacionales, ¿no? Seguramente los promotores de este rubro deben estar pensando que hay la posibilidad de que estos días se extiendan, ¿no? Estos cierres, estas restricciones se extiendan y nuevamente se vean afectados como se vieron afectados al inicio de la pandemia. ¿A ellos qué se les puede decir? Porque efectivamente ha sido, sin duda, el sector más afectado durante este tiempo. No, imagínense, por supuesto, el sector turismo es un sector que ha sido duramente golpeado. Nosotros venimos trabajando desde, bueno, hace un mes que hemos dado el cargo con el sector privado justamente para poder ver qué medidas podemos tomar en la recuperación del sector. Pero en todo momento entendemos que no estamos en una situación normal, con lo cual este tipo de medidas puede ser que sucedan inclusive el próximo año, viendo cuál es la evolución de la pandemia. Y es así que lo que hemos puesto nosotros como prioridad, sector público, sector privado, es justamente la recuperación en una primera etapa del turismo nacional,
previendo que todo lo que tiene que ver con turismo receptivo, es decir, los que vienen de fuera, probablemente tenga una recuperación más lenta y se dé sobre todo hacia el año 2022. Entonces, en el caso del 21 estamos hablando de turismo interno, turismo doméstico y turismo también intrarregional. ¿Por qué? Porque probablemente las familias tengan más seguridad en desplazamientos más cortos. Y nosotros lo que estamos alentando también son viajes, digamos, de grupos muy pequeños, familiares, digamos, con personas que ya tenemos contacto habitualmente, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, entiendo yo que van a haber planes que probablemente se vean afectados, pero sin embargo creo que ya con el sector turismo, que es un sector bastante resiliente, cabe decirlo, tenemos, digamos, este horizonte de que sabemos que tenemos que interactuar y tenemos que tener flexibilidad, porque esto, digamos, todavía no sabemos qué puede pasar en los siguientes 6 meses, ¿no? Y respecto Así que, en la medida... Sí, perdón. Perdóneme, y respecto a las restricciones del uso de la playa, ¿no? No se va a poder acudir a la playa, pues esto es algo que ya se había planteado antes con las respectivas quejas, ¿no? Porque finalmente aquellos que tienen sus propiedades en la playa pueden gozar de un espacio, no son condominios, playas cerradas, igual hay ciertos hoteles en el norte que son más privados, entonces ahí no van a haber restricciones. ¿Quién va a ingresar a ver si es que efectivamente las personas que están en sus casas pues no están disfrutando del mar? Mire, justamente, y esta pregunta de alguna manera tiene dos partes, porque ayer en el caso de los hoteles, sobre todo aquellos que están en el norte, hemos tenido conversaciones justamente con los gobernadores de estas regiones para poder articular con ellos estas medidas, que son medidas que se han consensuado con ellos, y entendemos pues que tiene que haber ahora sí, sobre todo estas 2 semanas, una fiscalización de parte de los municipios en articulación con los gobiernos regionales para poder tener certeza de que no se esté ingresando a la zona de arena y de mar. Efectivamente, si es que hay algún malecón o alguna vereda, las personas pueden transitar, inclusive pueden hacer bicicleta por este espacio, ¿no? Pero no en la zona de arena y de mar. En el caso, como usted menciona, de la parte de los condominios privados, bueno, hacemos un llamado, en efecto, a la conciencia de los ciudadanos a que se cuiden. Justamente hacemos mucha incidencia en que no existe ninguna medida perfecta. Nosotros estamos haciendo todo lo posible con los gobernadores, con los alcaldes, a su vez también con otras instancias del Ejecutivo para poder hacer la fiscalización correspondiente, pero como ustedes comprenderán, lo más importante acá es que todos tomemos conciencia que si queremos empezar un mejor año, tenemos que cuidarnos estas 2 semanas y no caer en excesos, tratar de mantenernos con nuestras familias, tratar de evitar aglomeraciones y, por supuesto, respetar el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia física, ¿no? Yo creo que está en nuestras manos también como ciudadanos poder cuidarnos y poder llegar a un 2021 mejor. ¿Y se discutieron medidas más radicales en este Consejo de Ministros? Se lo pregunto porque eventualmente la población dice, no, nunca más nos van a volver a cerrar, pero hay otros países como Italia, ¿no?, que han cerrado nuevamente. Vemos cómo está la cosa en el Reino Unido, en Alemania. ¿Se discutió en el Consejo que eventualmente se podrían tomar decisiones más radicales? Mira, efectivamente, lo que siempre está sobre la mesa es la prioridad que nosotros tenemos del cuidado de la salud de la ciudadanía. Entonces, con ese objetivo en mente es que nosotros no descartamos, ayer se dijo también en la noche, tomar medidas adicionales de ser necesarias. Por supuesto que está habiendo una evaluación prácticamente diaria de la evolución de la ocupación de las camas UCI, del nivel de contagios también en todas las regiones, y ese monitoreo justamente es el que nos permite poder tomar decisiones. Entonces, yo creo que por eso hacemos hincapié en que la ciudadanía se cuide y tratemos todos de cuidarnos como comunidad, como sociedad, porque de lo contrario, efectivamente, no se descarta poder tomar medidas adicionales en las semanas que vienen. La prioridad es el cuidado y la salud de todos y todas las peruanas. Muy bien, ministra, muchas gracias por estos minutos y finalmente, siempre lo repetimos aquí, por más reglas que se pongan, ¿no?, por más normas restrictivas, si es que el ciudadano finalmente no toma conciencia y es responsable, es lo mismo que nada. Así que agradecemos muchísimo por esta intervención esta mañana. Aquí era Claudia Cornejo, ministra de Comercio Exterior y Turismo.